En el año 645 el maestro Xuanzang finalmente llegó a Chang'an en China. El emperador Taizong, estando en Luoyang en el palacio occidental, ordenó a uno de sus ministros, Fan Xuanling, que fuera, acompañado por otros representantes oficiales, para dar la bienvenida a Xuanzang. Cuando el maestro Xuanzang llegó a Chang'an, caminó a lo largo del río Cao. Había todos los ministros y dignatarios, incluyendo los de otras provincias, y mucha gente común que se había reunido para dar la bienvenida al maestro Xuanzang. Durante más de 5 kilómetros la gente quemaba el incienso, arrojaba pétalos de flores y cantaba el nombre de Buda. Esto nunca se había visto antes. El camino de Xuanzang, una cultura budista milenaria. Episodio 6. En este largo viaje la gente mostró su alegría por recibir a Xuanzang, pero curiosamente Xuanzang no estaba presente. Tenía un espíritu puro, así que toda esta ceremonia y tributos no le interesaban en absoluto. En ese momento estaba sentado solo en una habitación tranquila pensando en cómo podría traducir los sutras al chino, y especialmente en cómo comenzar esta gigantesca tarea. Después de su regreso a China, Xuanzang se encontró con el emperador Taizong en su palacio de Luoyang. El emperador no escondió su admiración por la sabiduría y elocuencia del maestro Xuanzang y quería aprovechar sus consejos para gobernar el país. Por lo tanto, insistió en que renunciara a la vida monástica. Sin embargo, Xuanzang había prometido traducir los sutras y propagar las enseñanzas de Buda, eliminando todas las dudas que habían existido durante mucho tiempo en China. Se vio obligado a rechazar amablemente la propuesta del emperador. Xuanzang pidió permiso al emperador para ir al monasterio Shaolin en la montaña Song para dedicarse a la traducción de los sutras. Pero el emperador, quien prefería tenerlo en un lugar más cercano, ordenó al maestro Xuanzang que se quedara en el monasterio de Hongfu en Chang'an. Además, designó este monasterio como el lugar donde se realizaría la traducción, y el gobierno ofreció todo el apoyo necesario para esta tarea. El emperador chino era abierto y curioso, y siendo ambicioso, le pidió a Xuanzang que describiera su viaje en detalle. Xuanzang lo hizo, y sus palabras fueron anotadas por varios de sus discípulos. Así creó el libro. Great Tang Records on the Western Regions. Reportaje del viaje a Occidente en la época del Gran Tang. Este libro describe los 142 países entre China e India, sus culturas, historias y pueblos. Gran parte de la historia de la India desde la antigüedad hasta el siglo VII. Así como descripciones detalladas de las ubicaciones geográficas, las distancias entre países, los detalles de la cultura, etc. Fue realmente impresionante. Todavía hoy este libro es la referencia para cualquiera que quiera estudiar la India antigua. Sin perder tiempo, Xuanzang comenzó a traducir los sutras en el monasterio de Hongfu. Cuando terminó los 100 capítulos de la Sastra de Yogacarabhumi, presentó su trabajo al emperador. El emperador lo estudió en detalle, y reconoció que este sastra era muy profundo, y que nunca había visto nada parecido antes. No dejaba de enviar sus felicitaciones al maestro Xuanzang. El confucianismo y el taoísmo no están a la altura de las enseñanzas de Buda. El maestro Xuanzang le pidió al emperador que escribiera el prefacio de Yogacarabhumi Sastra. El emperador lo hizo y pidió que su prefacio fuera puesto en todas las sastras. El emperador tenía una gran confianza en el maestro Xuanzang, y a menudo discutían las enseñanzas de Buda juntos. Un día el emperador le pidió a Xuanzang:
¿Cómo puede uno lograr los máximos méritos de liberación? Motivando a la gente a convertirse en monjes y especialmente transmitiendo la enseñanza de Buda, porque esta enseñanza permite a los seres sensibles tener sabiduría y alejarse de la ignorancia. El emperador publicó un decreto que permitía a la gente convertirse en monjes mucho más fácilmente. Cada monasterio podía aceptar 5 monjes más. El monasterio de Hongfu podía incluso añadir 50. En ese año 18.500 personas se hicieron monjes y el budismo se desarrolló fuertemente. Durante los últimos años de su vida el emperador a menudo le pedía a Xuanzang que fuera al palacio a hablar con él. Xuanzang explicaría al emperador cuál era la verdadera enseñanza, que le permitió alcanzar un cierto nivel en el camino de la liberación. Ya él no tenía miedo y dudas sobre la muerte y el nacimiento. Para evitar el calor del verano, el emperador iba al palacio de Kuyue y invitaba a menudo al maestro Xuanzang. En el año 649 se quedó allí por última vez. En ese momento Xuanzang tenía 50 años. Siempre estaba al lado del emperador que lo consideraba como su hermano, y pasaban sus días discutiendo sobre el budismo. El emperador había enviado varias veces una invitación al cuarto patriarca del budismo Chan, Daoxin, para que viniera a la capital, pero él se negó cada vez. Así que el emperador quiso invitarlo por última vez bajo la fuerza. Dijo: Si el maestro Daoxin se niega a venir, él perderá la cabeza. Sin embargo, el emperador también informó al mensajero que el maestro Daoxin no debía ser dañado de ninguna manera. Daoxin se mantuvo firme en su decisión. El emperador le ofreció una chaqueta púrpura, un color normalmente reservado para el emperador. Xuanzang era consciente de que el emperador quería alcanzar la iluminación. Xuanzang pensó que el mérito que el emperador había adquirido con el apoyo a las enseñanzas de Buda era enorme. Justo antes de su muerte, pensando que no tendría tiempo de revelar el secreto del Tathagata a otra persona de todas formas, Xuanzang usó el método Chan para guiarlo hacia la iluminación. Como el emperador era muy dotado, ya había escuchado a menudo las explicaciones de Xuanzang sobre la octava conciencia, sabía que la conciencia mental era solo una ilusión. Por lo tanto, con la ayuda de Xuanzang el emperador fue capaz de probar la existencia del Tathagata. Entonces Xuanzang continuó guiándolo para que el emperador no retrocediera y perdiera su iluminación. Finalmente el emperador murió con la cabeza apoyada en la rodilla de Xuanzang, lo que demostró que realmente confiaba en él y lo admiraba. Antes de su muerte, el emperador hizo un gran voto de continuar protegiendo las enseñanzas de Buda en sus futuras vidas. El rey dijo: Deseo regresar en mi próxima vida, como rey, para darle lo necesario, para la propagación de la verdadera enseñanza, al infinito. Esto permitirá que la maravillosa enseñanza del Buda se quede siempre en China. El emperador murió y su hijo Gaozong lo sucedió en el trono. Cuando todavía era un príncipe, fundó el monasterio Dazien. Así que invitó al maestro Xuanzang a cambiar su lugar e ir a Dazien. Gaozong consideraba al maestro Xuanzang como su padre y le tenía un gran respeto. El maestro Xuanzang había mantenido el hábito de sus vidas pasadas de siempre ayudar a la gente a progresar en la práctica del budismo. Si un practicante perseveraba y ayudaba a difundir la verdadera enseñanza, si tenía unos muy buenos antecedentes, Xuanzang le ayudaría a alcanzar la iluminación.
Sin embargo, la emperatriz Gulzetian había rodeado a su hijo Gaozong con espías, lo que impidió que el maestro Xuanzang obviara para alcanzar la iluminación. Cuando la emperatriz tomó el poder, aprendió que hay métodos de iluminación. Le sugirió al maestro Xuanzang que la guiara para alcanzar la iluminación, pero él encontró excusas para no aceptar. Por lo tanto, al no estar segura de que el maestro Xuanzang fuera verdaderamente iluminado, la emperatriz renunció a su plan. Afortunadamente, no consideró al maestro Xuanzang como una amenaza a su poder. Así que el trabajo de traducción podría continuar sin ser afectado por este cambio de poder. Unos años más tarde la emperatriz se enteró de que el sexto patriarca del budismo Chan Huineng, que fue iluminado, vivía en el sur de China. Envió mensajeros con el objetivo de recuperar el método de la iluminación, pero nunca tuvo éxito en esta misión. Xuanzang pasó mucho tiempo en el monasterio Dazien traduciéndolo, y también explicando el verdadero significado de los sutras. Muchos monjes de diferentes provincias vinieron a aprender con él. Si alguna vez tuvieron dudas o dificultades para comprender la enseñanza, las explicaciones del maestro Xuanzang les permitieron entender, lo que les hacía sentir muy satisfechos. Ya antes de que Xuanzang partiera hacia la India, en China, siempre había disputas sobre una novena conciencia y la verdadera talidad, Bhutatata, con la traducción de Xuanzang del Sastra de Yogacarabhumi donde se explicaba la verdadera enseñanza del Buda, todos estos problemas se habían resuelto finalmente. El maestro Paramartha no entendía el verdadero significado del Mahayana, y no sabía que cada ser sensible solo tiene 8 conciencias. Así que añadió una novena conciencia que, para él, era diferente de la octava conciencia. Sin embargo, en los sutras budistas el Buda siempre dice a sus discípulos que el origen de todos los fenómenos fue esta famosa octava conciencia. A veces se llama Alaya Vijnana o Tathagata Garbha. A veces también se le llama la conciencia que no tiene contaminaciones, es decir, Amalavijnana. Esta octava conciencia es la última conciencia, y no hay ninguna conciencia más allá de ella. El maestro Paramartha pensó que había una novena conciencia llamada Amalavijnana, y pensó que era diferente e independiente de la octava conciencia. Sin embargo, lo que él consideraba la novena conciencia era en realidad la octava conciencia. Cuando una persona alcanza el estado de Buda, todas las contaminaciones que forman las otras 7 conciencias ya están limpias, y por lo tanto hablamos de conciencia pura. Xuanzang demostró que el Sastra de Yogacarabhumi era el Sastra fundamental del Mahayana, y que en las enseñanzas de Buda solo había 8 conciencias y no una más. Esta es la base de la enseñanza del Mahayana. Antes de viajar al oeste, el maestro Xuanzang ya había entendido que la octava conciencia nunca podría ser alterada o contaminada. Todos son iguales en cuanto a la capacidad de convertirse en Buda, y esta capacidad no se obtiene a través de la práctica. Incluso Unichantika tiene esta posibilidad. Por eso se dice que la naturaleza de Buda es constante. Al mismo tiempo, las 7 conciencias anteriores pueden ser cambiadas. Una persona tiene que practicar durante muchas kalpas para convertirse en Buda. Solo entonces estas 7 conciencias previas no pueden ser cambiadas. En ese momento, la manifestación de la naturaleza de Buda de esa persona tendrá Kripyanustanajnana, la sabiduría que permite realizar todo completamente. Gracias a esta sabiduría, la naturaleza de Buda es permanente en el presente y en el futuro. Por otro lado, antes de convertirse en Buda, la naturaleza de Buda no es ni permanente ni impermanente.
En el pasado, en China siempre hubo un debate sobre si la naturaleza de Buda era permanente en el presente o si lo sería en el futuro. Xuanzang fue realmente capaz de explicar cómo convertirse en Buda, y así disipó estas dudas y también resolvió el problema de Paramartha, que había inventado una novena conciencia independiente de la octava. Antes, los traductores de sutras en China no tenían un nivel suficiente, y les era difícil no cometer errores durante la traducción. Xuanzang trató de ayudar a la gente a dejar de usar textos erróneos, pero había un maestro llamado Fachong cuya argumentación, aunque contraria a la del maestro Xuanzang, estaba tan bien construida que éste prefirió dejar de debatir con él. De hecho, no se daban las condiciones necesarias. El gran discípulo del maestro Xuanzang, Kuiji, utilizó la versión del Sutra de Amitabha traducida por el maestro Kumarajiva en lugar de la versión de Xuanzang. Esto se debió a que el maestro Xuanzang no quería borrar todas las viejas traducciones de los sutras. Él solo quería que la gente no usara las traducciones que contenían errores para evitar eludir el verdadero significado del budismo, y así guiar a la gente en la dirección equivocada. El maestro Xuanzang creía que los practicantes en China debían desarrollar sus técnicas de debate, así que empezó a traducir los textos del budismo lógico, Etuvidya. Le mot sánscrito etu significa la causa. La palabra sánscrita etu significa causa. En otras palabras, hay que hacer entender a la gente cuál es la causa del debate, es decir, cuál es el objetivo del debate. Según la explicación budista, hay que explicar cuál es la causa, y a partir de ahí desarrollar el tema para permitir a los oyentes entender y luego aceptar. Es necesario aprender a utilizar este tipo de técnica, ya que en la India era muy común en la época de Buda. Para los monjes que participaron en la traducción, la Etuvidya era algo completamente nuevo, así que algunos de los monjes hicieron comentarios sobre este budismo lógico. En ese momento había un ministro llamado Lu Kai. Se creía superior a los demás, y escribió textos para criticar los comentarios de los monjes en Etuvidya. El emperador Gaozong invitó al maestro Xuanzang a tener un debate con Lu Kai. Xuanzang se las arregló para mostrar lo absurdo de sus ideas con muy pocas palabras, y Lu Kai se quedó sin palabras. A partir de ese momento todos los ministros se dieron cuenta del nivel del maestro Xuanzang y comprendieron que su sabiduría era tan profunda como el océano, que nunca podría ser medida. Ya nadie se atrevió a comentar la traducción. El maestro Xuanzang se ocupaba de la traducción todos los días. Si no recibía una orden del emperador, ni siquiera dejaba el lugar donde se hacía la traducción. Toda su fuerza y atención se concentró en este trabajo. El traductor principal era Xuanzang y todos los demás le ayudaron en esta tarea. Explicó oralmente para aclarar la traducción, y especialmente ayudó a algunos monjes a alcanzar la iluminación. Después de la iluminación, la persona obtiene la sabiduría de Prajna, que evita la incomprensión de los textos budistas. Xuanzang también observó a todos los monjes que participaron en la traducción para asegurarse de que tenían buenos fondos y méritos, y de que las condiciones eran las adecuadas para que estas personas alcanzaran la iluminación. Luego les ayudó a superar los últimos obstáculos que les separaban de la iluminación, para que pudieran traducir más rápido y con mejor calidad y precisión. Xuanzang era consciente de que para que el budismo existiera durante más de un milenio en China, era necesario que más personas iluminadas compartieran las responsabilidades. Xuanzang pasó mucho tiempo ayudando a mucha gente a alcanzar la iluminación.
Si se daban las condiciones necesarias para una persona, no dudaba en guiarla hacia la octava conciencia, Tathagata-garbha. En el lugar de la traducción había unos 100 estudiantes que vivían con el maestro Xuanzang. Todas las habitaciones estaban llenas. Aprovecharon la oportunidad para aprender con Xuanzang. Todos estos estudiantes habían practicado muchas kalpas, pero a pesar de toda su práctica no podían entender la enseñanza en profundidad. Xuanzang fue capaz de explicarles las cosas con palabras sencillas, lo que les ayudó a aclarar sus ideas. La ambición de Xuanzang de difundir la enseñanza no se limitaba a China. Un monje llamado Dozo vino a China para estudiar con el maestro Xuanzang. El maestro Xuanzang observó que Dozo tenía un muy buen fondo, y que en sus vidas pasadas había ayudado a muchas personas a acercarse al budismo. Además, en su vida anterior ya había conocido al maestro Xuanzang en la India. Cuando Xuanzang estaba literalmente hambriento, le ofreció una pera. Xuanzang tenía la intención de ayudar a Dozo a alcanzar la iluminación para que pudiera regresar a Japón y difundir las enseñanzas de Buda allí. Xuanzang le dijo: Desearía que pudieras aprender el método del budismo Chan y difundir la enseñanza en Japón. Dozo estaba muy contento de aprender este método y lo practicaba con gran entusiasmo. Según los registros históricos, Dozo alcanzó la iluminación porque el maestro Xuanzang le había explicado en privado el método del budismo Chan, y especialmente porque había revelado el secreto del Tathagata-garbha. Por otro lado, al no haber practicado durante muchos kalpas, e incluso después de su iluminación, Dozo no pudo deshacerse de todas sus dudas, y se apegó mucho a la aparición de la enseñanza. Para que adquiriera realmente el método Chan, y para que su iluminación fuera validada por un maestro Chan, Xuanzang recomendó que Dozo fuera a practicar con otro maestro iluminado, Huiman. Al final, Dozo también recibió la confirmación de su iluminación por parte del maestro Huiman y estudió el Sutra Lankavatara con él. Cuando Dozo regresó a Japón, el maestro Xuanzang le dio muchos sutras, imágenes de Buda y también sus reliquias para que pudiera difundir la enseñanza en Japón. En la época de Xuanzang, la escuela Chan no estaba muy extendida. El lugar de la traducción estaba bajo la supervisión de la emperatriz Wu, que había enviado a sus amigos a vigilar la traducción y releer los textos con el pretexto de que debían ser más comprensibles para los chinos. Por esta razón, los traductores tuvieron mucho cuidado de no revelar el método de iluminación, para no crear consecuencias imprevisibles. De hecho, todos los discípulos iluminados juraron no revelar la manera de alcanzar la iluminación. Esta es la razón por la que la mayoría de la gente no es consciente de este método de iluminación. Residiendo en Japón, Dozo no estaba bajo el control de la emperatriz. Por eso, en los archivos históricos japoneses todavía hay muchos escritos que detallan el nivel de práctica del maestro Xuanzang. Xuanzang tenía el carácter tranquilo y no le gustaba el ruido, por lo que pidió varias veces a los dos emperadores sucesivos permiso para entrar en el templo Shaolin. Su objetivo era concentrarse en la traducción y la práctica para alcanzar un nivel más alto de meditación. Sin embargo, su petición siempre fue rechazada porque no querían dejarle alejarse de ellos. En el próximo episodio veremos que Xuanzang se quedó en la capital para continuar la traducción. Cómo se las arregla para explicar los sutras según su relación kármica con el pueblo y para enseñar los rituales budistas. ¿En qué condiciones pudo finalizar su sastra de Vijnaptimatrata Siddhi, y cómo se las arregló para ayudar al budismo Chan en el sur de China a crear sus 5 ramas? Su corazón era puro y no estaba pegado a la fortuna y la buena reputación, por lo que se distanció de la política y la fama. Con su gran deseo tradujo durante 19 años para mostrar el tesoro de Buda.
Fue acompañado por unos cientos de discípulos, y fue capaz de explicar la sabiduría de las semillas. Las dudas sobre la existencia de la novena conciencia desaparecieron, y no hubo más disputas sobre la naturaleza de la budeidad. Ayudó a Dozo a alcanzar la iluminación para poder difundir las enseñanzas de Buda en Japón. Ayudó a muchos monjes a iluminarse a través de sus enseñanzas. Su luz nunca se apagó e iluminó la puerta del budismo para disipar la oscuridad entre los maestros Mahayana por un milenio. True Enlightenment Education Foundation